Y bueno, pues es un honor para mí poder empezar esta serie, los 10 días más importantes de la historia. Qué bueno que hoy podemos reunirnos para juntos ir a la palabra de Dios y encontrar en su palabra dirección, consuelo, a veces también exhortación, ¿verdad? Y que podamos seguir siendo transformados. Entonces, hoy nos toca ver el primer día, y este primer día se llama la creación, pero nos vamos a enfocar en la creación del hombre, ¿no? Y su propósito aquí en la tierra. Entonces, voy a empezar con una introducción que nuestro pastor hizo y que me la mandó, y la verdad se me hizo como muy, muy padre. Nuestro pastor, ya saben que los que lo conocen un poquito, escribe súper chido y entonces la voy a leer textual, porque si la trato de explicar, la voy a echar a perder, ¿no? Bueno, dice: hay días que marcan nuestra vida o incluso la definen. El día en que nacimos, el día en que sucedió alguna tragedia en nuestra vida, el día en que conseguimos alcanzar una meta, casarnos, tener hijos o verlos casarse. Pero nosotros y nuestros días son parte de una historia más grande. Y hay días que también afectaron nuestra vida porque afectaron la vida de la humanidad. En esta serie de estudios bíblicos hemos escogido 10 días de la historia bíblica que han marcado el rumbo de la historia humana con un impacto eterno. El propósito de estos estudios es entender cómo Cristo es el protagonista detrás de cada uno de estos días, ya que Él es el postrer Adán, el Adán definitivo. Él es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él es arca de salvación, Él es la simiente de Abraham, en quien todas las familias de la tierra podrían volver a la bendición de Dios. Él es el Cordero Pascual, Él es el sacrificio que lograría la expiación definitiva del mundo. Él es el nuevo templo, el verdadero punto de encuentro entre Dios y los hombres. Él se hizo carne para lograr nuestra redención en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Estudiar cada uno de estos días no solo nos mostrará por qué son importantes en la historia, sino por qué son importantes para nosotros. Estos 10 días aún tienen el poder de cambiar nuestra vida para siempre. Y bueno, vamos a orar y entramos en la palabra de Dios. ¿Te parece? Señor, muchas gracias por que podemos reunirnos y abrir tu palabra y juntos, Señor, podemos ser renovados en ti, Señor. Nos has dado una nueva vida y la has puesto dentro de nosotros, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, sé que tú quieres comunicarte a nosotros. Así es que en esta mañana, permítenos tener un corazón dispuesto para escucharte a ti y el consejo que tú tienes para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele tu verdad, Señor, y que nos transforme. Por favor, ayúdanos, Señor. Te necesitamos aún para escucharte y para glorificarte, Señor. Tu palabra dice que ni siquiera un cabello de nuestro pelo podemos cambiar, Señor, nosotros mismos. Mucho menos cambiarnos a nosotros, nuestro corazón, nuestro carácter. Pero tú sí puedes, tú eres poderoso. Así es que usa tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver el primer punto, que es Dios crea al hombre para gobernar. Y acompáñame a Génesis 1, del verso 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra. Y bueno, lo primero que vemos en estos versículos, tan importantes y tan profundos, de verdad que en la semana, si tienes tiempo, profundiza, vea este texto, ora y permite que Dios te hable a través de él. De verdad que hay muchísima riqueza en ese texto. Y hoy solo tenemos 30 minutos, espero, para desarrollarlo. Así es que no podemos ver todo lo que hay aquí. Pero algo que sí vemos es que Dios es bondadoso. ¿Te das cuenta? ¿Te has preguntado y has visto a tu alrededor todas las cosas que existen? ¿Has visto la belleza que hay en una flor, en un amanecer, ¿no? En un animal del agua, de los cielos, ¿no? Y puedes ver su complejidad y su belleza y dices, ¿por qué? Y no solo eso, después si volteas a verte a ti mismo, ¿no? Y ver lo que Dios ha hecho, y luego vas al texto y dice que todo lo puso debajo de nuestros pies para que señoreemos, ¿no? Es como, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué tendría Dios que hacer eso? ¿Y por qué tendría Dios que darme su imagen y hacerme a su semejanza? O sea, es algo que deberíamos de preguntarnos, ¿no? A veces pasamos la vida y vemos a cada persona que tenemos alrededor y vivimos como muy, pues una vida así, ¿no? Demasiado superficialmente, ¿no? No nos detenemos a ver qué es lo que está pasando y qué Dios está haciendo. Y en este texto vemos cómo tenemos un Dios bondadoso y un Dios extremadamente generoso, ¿no? Tan generoso que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y esta palabra, imagen, no solamente, digo, en la palabra así como tal viene aquí, pues lo que te evoca obviamente es a la imagen, ¿no? O sea, la imagen de las cosas, ¿no? Pero en el texto original, las palabras hebreas muchas veces tienen un significado muy amplio y de verdad yo admiro mucho a los que traducen nuestras Biblias porque cómo pueden hacer para poder poner lo más cercano, ¿no? Pero simplemente eso, a veces solo ponen lo más cercano. Y ni siquiera creo que el lenguaje hebreo tampoco tenga la capacidad para representar exactamente todo lo que Dios quiere decir. Es demasiado, ¿no? Pero una de las cosas que tiene que ver con diseño, no solamente es el diseño exterior, sino el diseño interior. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos dio parte de su carácter, nos dio parte de sus cualidades, ¿no? Su justicia, el sentido de santidad, el sentido de sabiduría, ¿no? De modo que si vemos esto, nos damos cuenta que nos hizo de una forma gloriosa. De hecho, en el verso 28, vamos ahí y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, ¿te das cuenta? Primero dice, y los bendijo Dios. Y esta palabra, los bendijo, es la misma palabra que se usa y que se traduce en la Biblia para cuando nosotros exaltamos a Dios. O, sí, como cuando cantamos una alabanza, como cuando vemos y nos detenemos a pensar en lo que Dios ha hecho y puedes decirle, ¿no? Tú eres grandioso, eres hermoso, no hay nadie como tú. Y esta misma palabra Dios la usa para decir que nos bendijo, ¿no? Dice, y los bendijo Dios. Y entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Como Dios hace al hombre a su imagen, se toma el tiempo con sus manos y nos hace a cada detalle, no solamente exteriormente, sino interiormente. Así es que nuestros sentimientos y nuestras emociones son parte de sus sentimientos y sus emociones. O sea, de verdad nos parecemos mucho, mucho a Él, ¿no? Y bueno, vamos a ver más adelante porque a lo mejor tienes preguntas en tu mente como, ¿y si me parezco tanto a Dios, por qué soy este desastre de persona, ¿no? ¿Y por qué me suceden tantas cosas? Y mi mente, pues muchas veces no se parece a lo que estás diciendo, ¿no? Pero acuérdate que aquí estamos viendo su creación antes de que el pecado entrara en el hombre, ¿no? Fue de una manera gloriosa y perfecta. Hizo al hombre y lo puso hasta arriba de su creación para gobernar todas las cosas, ¿no? Entonces, nos bendijo con capacidades para una vida plena.
Y luego sigue esto en el verso 28. Dice, y les dijo. Y estas tres palabras, de verdad, que podríamos hacer toda la enseñanza de estas tres palabras, ¿no? Porque, ahora sí que, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos hable? Y no solamente eso, no solamente que Dios nos hable, sino que nosotros podamos escucharlo. Y no solo podamos escucharlo, sino entenderlo. Esa es una capacidad muy, muy, muy elevada y una capacidad que Dios en su bondad y porque Él quiso, nos dio, ¿no? Le dio al hombre. Estamos viendo la creación del hombre en su inicio y lo primero que el hombre oye son las palabras de Dios, ¿no? Lo primero que resuena en su mente son las palabras de Dios, lo que Dios está diciendo sobre él. Y como vimos antes, lo primero que escuchó seguramente fueron estas bendiciones de Dios hacia el hombre. Y es algo impresionante. Y más si nos ponemos a pensar que cuando Dios habla, no solamente es como nuestro hablar, ¿no? O sea, yo en este momento estoy hablando y tú puedes ver que, pues sí, o sea, no es que si yo le digo a esta mesa que se haga un árbol, se hace un árbol, ¿no? O sea, no pasa. Pero Dios hizo todas las cosas con su voz, ¿no? Entonces, el hecho que Dios hablara y le diera una bendición o muchas bendiciones al hombre quiere decir que también estaba formando esa semejanza en nosotros, ¿no? Esa buena semejanza igual a Él, ¿no? De hecho, el verso 31 ahí mismo dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces estamos en este sexto día de la historia en el que Dios pues hace esto en su bondad y por lo cual debemos estar extremadamente agradecidos que nos creó y nos creó de una forma buena y que nos dio la capacidad para escucharlo y para sentir y para tener cualidades que solamente Él tiene, ¿no? Que no se lo dio a ningún otro ser, ¿no? O sea, esas cualidades especiales no están en otros animales, o sea, tienen cosas que obviamente si Dios los creó, pues cosas que por ser creados por Él, pues tienen que tener alguna semejanza con Él, ¿no? Pero no así de una forma en que Dios dijo, ¿no? Dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a hacerlo como nosotros, ¿no? Entonces, nos puso sobre su creación para gobernarla en unión y representación de Él. Para gobernarla, ¿cómo entonces? ¿No? Porque siempre que pensamos en un gobierno, pues pensamos en un gobierno como lo conocemos, ¿no? Es más, o sea, solo con decir gobierno, nuestra mente se va a un gobierno corrupto y un gobierno que no en nada se parece al gobierno de Dios y a lo que vemos en Dios, ¿no? En nada se parece a Jesús y cómo gobierna, en nada se parece a eso. Pero esto, lo que Dios está haciendo y el crearnos en este momento, sí que era la intención de Dios, el que se pareciera a Él en la forma de gobernar. De hecho, el hecho de que nosotros lo escucháramos, ¿no? Tenía que ver con esa misma esencia de Él, que es estar unido. ¿Te das cuenta? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de que Jesús decía que nos permitiera a nosotros ser uno, así como Él es uno con el Padre, ¿no? Entonces, una de las cualidades de Dios es la unidad. Entonces, Dios, al hacernos a su imagen, también nos hizo con eso, ¿no? Que fuéramos personas que nos tuviéramos que relacionar, pero que nuestra relación primeramente fuera con Él, y a través de esa relación nosotros podríamos gobernar la tierra, ¿no? Y esta palabra, ahí en el verso 28 que dice, bueno, sigamos leyendo, dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esta palabra fructificar significa crecer, ¿no? Tener una plenitud, y multiplicaos, y esta pues sí habla de la descendencia, ¿no? Llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla tiene que ver con conquistarla, ¿no? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, están esas dos palabras, sojuzgadla y señoread. Sojuzgarla es conquistarla y señorear pues es dirigir, ¿no? Pero no a la manera que nosotros conocemos, ¿no? No para aplastar, no para destruir, sino dirigir hacia un rumbo que es el que Dios tenía planeado, hacia un rumbo que le glorifique, hacia un rumbo que
cumpla con lo que Dios es, ¿no? Un Dios de justicia, de paz, de amor, un Dios bueno. Todo esto. Vamos al Salmos 8, 3 y 6. Esto nos va a aclarar mucho. Salmos 8, del verso 3 al verso 6. Perdón, creo que no es el verso 3. A ver, perdón. Sí, del verso 3. Dice, Salmos 8, verso 3. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Esta palabra ángeles es la misma palabra que significa Dios, dioses, Elohim, ¿no? Pero en este contexto no se está refiriendo, de hecho, el autor de Hebreos lo traduce igual como ángeles. Entonces, creo que es una traducción bastante certera, pero a la vez está diciendo que nos puso en un lugar, como decíamos hace rato, en un lugar pues para señorear, ¿no? Para que todas las cosas estén debajo de nosotros, ¿no? Como si dijera, nos has hecho un poco menor que los más poderosos que existen. ¿Y quién es el más poderoso? Es Dios, ¿no? De los ángeles que Dios ha puesto para el gobierno y todo lo que Él ha hecho, nos ha hecho así, ¿no? ¿Y quiénes somos? Dice, ¿no? Dice, y sigue el verso 5, dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Esto es impresionante. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿A qué te suena eso? Cuando pensamos en gloria y honra, ¿a quién le pertenece eso? A Dios, ¿no? ¿Y cómo dice este texto que, y lo coronaste de gloria y de honra? O sea, de un peso sobre nosotros, un peso que solo a Él le pertenece, ¿no? Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ¿te das cuenta del propósito de Dios para el hombre? Creo que está muy claro, ¿no? Y creo que si lees tu Biblia con regularidad o tienes cierto tiempo en el Evangelio y has estado leyendo, puedes ver claramente aquí cómo son rasgos de Jesús, ¿no? De que Dios puso todas las cosas bajo sus pies, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la humanidad en sí, del hombre, cómo lo había creado Dios. Entonces, pues vamos a lo que sigue, y es que el hombre pues falla en esa misión que Dios le había dado, ¿verdad? El hombre desobedece y el pecado toma el trono. Es una parte triste, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos al hombre con todas estas capacidades y con toda esta gloria que Dios le ha dado para un propósito, ¿no? No para glorificarse a sí mismo, ¿no? No para servirse a sí mismo de la creación, no para destruir la creación, sino para glorificar a Dios y para llevar a toda la creación a Dios, al conocimiento de Dios, ¿no? A glorificar a Dios. Y la comunión con Dios se estropea, ¿no? Y así como se estropeó la comunión con Dios, se estropea también nuestra semejanza con Dios. No es que toda la semejanza que Dios puso en nosotros ya no la tenemos, o sea que ya no nos parecemos en nada, no es así. Pero mucha de la gloria que leímos aquí, ¿no? Mucha de esa semejanza gloriosa se perdió, ¿no? Se perdió cuando el hombre pecó. Y te recuerdo, digo, si no sabes este relato, pues el hombre, Dios pone un huerto en donde el hombre
le empieza a dar instrucciones para señorear la tierra, ¿no? Le dice, cultiva esta tierra, estos árboles, ¿no? Puedes tomar de ellos para comer y todo, ¿no? Y vemos esa comunión íntima, ¿no? Eso como Dios lo creó para escucharlo y que ellos pudieran hablar con él y todo. Y entonces dice que ahí también estaba la serpiente, que era la más astuta de todos los animales. Y entonces le miente a Eva, ¿no? Diciéndole cosas como, ¿a poco Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Y es como, no nos dijo eso Dios, ¿no? Solamente de este. No te preocupes, no vas a morir. Lo que va a pasar es que vas a conocer más y vas a ser a la imagen de Dios. ¿Y qué crees? Que ya éramos a la imagen de Dios, ¿no? Y bueno, pues pasa eso y toman del árbol y en ese momento les da vergüenza su propio cuerpo. Se dan cuenta que están desnudos y algo, ¿te das cuenta? Algo pasa en su mente, en su corazón. Y es como que las cosas ya no las pueden ver como eran. Ya no las ven bellas. Todo empieza a tornarse en oscuridad. Y esta palabra pecado, dice el hombre desobedece y el pecado toma el trono. Y vemos esta palabra pecado a lo largo de la Biblia, ¿no? Y se nos ha enseñado de una manera verdadera que el pecado significa, en una de las raíces más esenciales, errar en el blanco. O sea, había un propósito y entonces ya no estás en ese propósito, ¿no? Ibas hacia un lugar, vas hacia otro, que obviamente si es cualquier otro lugar, pues no va a glorificar a Dios ni va a cumplir con lo que Dios dijo. Entonces, en sí ese es el pecado. Pero en el Nuevo Testamento, en la palabra griega que se refiere a pecado, va aún más profundo en eso y se refiere a que cuando sucede esto del engaño y nos rebelamos contra Dios y su gobierno, el pecado, la maldad, hagan de cuenta que si hay un trono en nosotros, sería nuestro corazón, ¿no? El interior de todas nuestras emociones y todo lo que pensamos. Y entonces el pecado agarra y se sienta en el trono y empieza a querer gobernar todo, ¿no? Pero el pecado, no el hombre. Entonces, es como si fuéramos marionetas que en vez de que Dios nos gobierne, ¿no? Que Dios nos hable y nos diga por acá. Y es impresionante porque luego ves en los evangelios y ves a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús decía una y otra vez? Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y es básicamente, ¿no? Lo que estaba sucediendo al principio. Y entonces el pecado entra y toma el gobierno de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces el hombre, aunque quiera y aunque haga su mayor esfuerzo por cumplir el propósito de Dios para su vida, por gobernar con justicia, verdad, con amor, mostrar el carácter de Dios a otras personas, no podemos. Por más que lo intentemos. Y es por eso que cuando intenta el hombre salvarse a sí mismo, es simplemente un desastre. O sea, no se puede. O sea, si alguien está gobernando tu vida dentro de ti y está usando tu cuerpo y tu mente y tus emociones, esas emociones que Dios había puesto para glorificarlo, ¿no? El deseo, muchas de las cosas, para desearle a Él. No, pero ahora yo deseo aquí para mí, ¿no? El adorarle a Él. No, ahora yo adoro esto y adoro esto y adoro esto y adoro esto. Y así con todas, ¿no? El amor. Dios lo puso. Te pareces a Dios porque amas. Sí, pero no quiero amar a Dios. Yo amo esto y amo esto también y amo esto y me amo a mí sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta de esa contaminación, de ese pecado dentro de nosotros? Y el mayor desastre que sucedió fue que perdimos nuestra comunión con Dios, ¿no? Y esa era la mayor gloria que el hombre tenía, el poderse comunicar con Dios. O sea, ¿quiénes somos para comunicarnos con el creador del universo y de todo lo que conocemos? ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Pero ahí estaba el hombre con esa comunión con Dios y entonces nos rebelamos contra él y empezamos este gobierno anárquico en el que le decimos, no quiero escuchar tu voz. Perdiéndonos de lo mejor, de lo mejor. O sea, algo que cualquier ser creado quisiera tener, ¿me entienden? Si pudiéramos hablar con los bellos animales y todo, quisieran tener eso, ¿no? Y nosotros lo teníamos. Entonces, sucede esto, dice Juan 15:5, no vayas, lo leo. Dice,
Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te das cuenta? Nada podemos hacer separados de él. Entonces aquí está Jesús diciéndonos, o sea, por más que intenten. Y por eso es que Dios nos vio, o sea, nos ve así como no había esperanza para nosotros. ¿Entiendes? No hay cómo el hombre pueda hacerlo, cómo pueda lograrlo, volver a tener esa comunión con sus recursos. ¿Cómo? ¿No? Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No? ¿Y qué es destituidos? Es como si nos hubieran quitado de esa gloria, ¿no? De estar con el Padre. Ya no estamos en ese lugar, ¿me entienden? A menos el hombre sin Cristo estoy hablando, ¿no? Entonces el hombre gobierna, pero con anarquía, en decadencia, en mortalidad, todo lo contrario al deseo de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es que muchas veces en Semilla escuchamos, ¿no? No pongas tu confianza y tus esperanzas en los gobiernos, o sea, con algo tan poquito nos conformamos, viendo la grandeza de Dios que nos es revelada inclusive por su creación. ¿Y crees que una persona sin Cristo va a satisfacer las necesidades que Dios mismo puso en tu corazón, ¿no? Que solamente son suplidas con esa relación con Él? No hay nada que lo haga, no hay nada que se acerque siquiera. Todo lo que nosotros buscamos y que pensamos obtener de ello felicidad y plenitud es algo demasiado insignificante. Estaba leyendo un libro de C.S. Lewis que contiene algunas predicaciones de él. Y en una de ellas dice eso, que nos conformamos, es como si un niño, espero no citarlo mal, pero como si un niño que juega a hacer castillos de barro, ¿no? Pues ahí en su colonia afuera, pues está así como enajenado viendo esa preciosura de esos castillos en un tiempo que tiene para un tiempo para jugar, ¿no? O sea, para estar ahí y le fascina hacer eso y es como lo que lo llena. Rechazando unas vacaciones en un lugar súper hermoso, donde hay arena de verdad y donde puede hacer castillos enormes y puede estar con su familia y todo, pero el niño está como, no, esto es todo, esto es maravilloso, ¿no? Y a veces así somos, ¿no? Dios puso esos deseos porque anhelan su gloria, anhelan el cielo, anhelan las cosas que Él ha prometido para nosotros. Y nosotros estamos con unas cositas así, pensando que eso es todo lo que necesitamos. Lo que necesito es un mejor trabajo, con eso sería tan feliz. O lo que necesito es X, o sea, ponle lo que sea. Inclusive lo que necesito es casarme, lo que necesito es un chorro de cosas. Y la verdad es que no va a suceder así, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la parte realmente importante y la parte realmente esperanzadora. Dios trajo una solución. ¿Se imaginan si se hubiera quedado así todo? Híjole, ¿no? Su Hijo Jesús vino, se hizo como nosotros y cumplió con la instrucción de traer un reino de Dios, un reino de amor, de justicia y de paz. Acompáñame a Juan 6:38. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, tienes aquí a Jesús que vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir al rebelarnos contra Dios, ¿no? En Filipenses 2:6-11 dice, el cual siendo en forma de Dios,
o sea Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Te das cuenta? Obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Te das cuenta de lo que hemos leído? Lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, tienes aquí a Jesús, que sí es como nosotros porque se humilló tomando este cuerpo, estos cuerpos, ¿no? Caídos, ¿no? Por el pecado. Pero Él sin pecado, pero Él descendió del cielo. ¿Te das cuenta? No, nosotros no descendimos del cielo. Nosotros venimos de Adán, ¿no? Con ese pecado, ese gobierno. Pero Jesús vino y descendió del cielo y entró en un cuerpo humano y cumplió con todo lo que Adán no pudo cumplir. Y dice ahí en Filipenses 2:6 que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero ¿te diste cuenta de un detalle? Dios no lo pone como estaba Adán. O sea, Adán estaba para gobernar la tierra, ¿no? Y toda la tierra estaba bajo sus pies, animales, ¿no? Plantas, todo. Pero dice que Jesús lo puso por encima de todo, inclusive de la creación que no es de este mundo, ¿no? Arriba de principados, de potestades. Eso es mucho mayor que Adán, ¿no? Es mucho, mucho mayor. Entonces vemos cómo Jesús no es en realidad el segundo Adán, como a veces se le conoce, ¿no? O sea, vino Adán y no pudo Adán y entonces Dios envió a otro Adán, ¿no? No es así. Dios envió a su Hijo, ¿no? Y en realidad Jesús es la culminación de eso glorioso que Dios empezó en Adán. O sea, esta culminación es su Hijo, es la imagen de Dios. O sea, no solamente están sujetas sobre sus pies, como dijimos, la creación aquí en la tierra, sino toda la creación. Aún la que no conocemos, la que aún no ven nuestros ojos, todo está sujeto en Él. Dice en 1 Corintios 15, 45 y 49, dice así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Te das cuenta? El primer Adán, alma viviente, o sea, un ser que vive. El postrer Adán, espíritu vivificante, alguien que da vida a otros. Y eso solamente Dios puede dar vida a otros, ¿no? Dios nos creó, Dios creó todo lo que conocemos, solamente Dios puede vivificar. Y Jesús es quien puede vivificar. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, y esta palabra traeremos también se traduce como traigan, ¿no? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traigan también la imagen del celestial. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que sucede es que Jesús vino, cumple con todo lo que Dios había planeado desde el principio, pero muere por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, ¿no? Y al morir resucita, haciéndose evidente que Él realmente pagó por todo. Y Dios le glorifica, pero ahí no se acaba todo. Esa gloria nos las da a todo aquel que cree. Y ahí se pone, o sea, si antes estábamos, ¿por qué? ¿Quién es el hombre, Señor? Pues ahora más, ¿quiénes somos nosotros para que Cristo, tu Hijo, nos dé la gloria que a Él le pertenece? ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Y por qué nos perdonaron todos nuestros pecados y nuestra rebeldía? Y, o sea, te das cuenta que cada vez que sucede algo que nosotros decimos, ¡ay, qué injusticia! ¿No? ¿O por qué me pasó esto? Es como, amigo, desde el principio Dios nos puso en un lugar, es su mundo, nos puso para hacer algo concreto y lo único que hacemos es rebelarnos contra Él y desecharlo
y decirle como, no te necesito, no te quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y Él es Dios. Él está en todo su derecho de, pues se acabó, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene Dios de estar batallando con nosotros? Nada, ninguna. ¿Y qué podemos ver entonces en eso? Pues que Dios es demasiado bueno, demasiado paciente, ¿no? Bueno, y entonces está este viejo Adán que ya quedó atrás, si hemos confiado en Cristo, y si no lo has hecho, te animo a hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente creer en lo que hemos hablado. Jesús vino para morir por tus pecados y así ser perdonado y entonces restaurar esta relación que se había perdido. Ahora, nosotros como creyentes, no solamente le escuchamos, sino que Él vive en nosotros. De verdad, es de verdad eso. Yo sé que se oye demasiado grande, y así es, demasiado grande. No solo escuchamos a Dios, como Dios estando ahí, ¿no?, al lado de nosotros diciéndonos qué hacer, sino que Dios está dentro de nosotros para hacer su voluntad, ¿no? Para que se haga su voluntad. Entonces, ¿qué pasó? El trono que el pecado había ocupado, Jesús en la cruz lo destronó. Le dijo, quítate, esto no te pertenece. Esto le pertenece al Hijo de Dios, a Cristo. Y entonces, cuando creemos en Él, pues le damos nuestro corazón. Por eso has oído, entrégale tu corazón al Señor, ¿no? Y es eso. Ya no tiene por qué gobernar del pecado. Jesús ya pagó por eso, ya lo destronó. Ahora entrégale tu corazón, entreguémosle nuestro corazón. Y de esa forma es la única forma en que podemos cumplir con el propósito de Dios y glorificarle y vivir la vida que Dios planeó para el hombre y más. Voy a leer algo pequeñito de ese libro que se llama El peso de la gloria, de C.S. Lewis. Si puedes conseguirlo y leerlo, está increíble. Dice, es de suma gravedad vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Recordar que hasta la persona más gris y aburrida con la que hablas puede ser algún día una criatura a la que, si hoy fueras consciente de ello, estarías fuertemente tentado de adorar. O que puede ser un horror y una corrupción tales que ahora solo te enfrentas a ellas, si acaso, en tus pesadillas. En una u otra medida, nos pasamos todo el día ayudándonos mutuamente a alcanzar uno de los destinos. ¿Te das cuenta? O sea, Dios nos hizo eternos, ¿no? Y las personas que están a nuestro lado debemos de tratarlas así, con la dignidad que inclusive Dios las trata. Y por eso insiste la Biblia en que no nos hagamos nosotros como encima de otros, ¿no? Porque podemos estar tratando con una persona que, por ejemplo, aquí oí al principio que no hay ninguna persona nueva, no sé si llegó ahorita, pero si Cristo vive en nosotros, estamos tratando con Jesús mismo. Entonces, ¿cómo deberíamos tratarnos a nosotros, no? Y bueno, por último, solo para ver esto del reinado de Dios, en Apocalipsis 22:5, dice esto. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y dice y reinarán, ¿se dan cuenta? Obviamente Dios es quien reina, no estoy como excluyéndolo, pero dice y reinarán. Y se refiere a nosotros juntamente con Él. Y es algo increíble, bro. Eso nos debe de transformar porque debemos de preguntarnos cómo esta verdad que hoy observamos impacta nuestra vida el día de hoy. O sea, cómo vivimos, en qué creemos y cómo nos desenvolvemos en este pedazo de tiempo en el que vivimos, ¿no? Debo permitir el reino de Dios en mi vida y extenderlo a mi alrededor. Amando, respetando, sirviendo, siendo justo, haciendo que la imagen de Dios en nosotros, a través de Cristo, pues pueda ser evidente, ¿no?, en los que están a nuestro alrededor, en toda la creación. Entonces, este día impacta nuestras vidas.
al hecho que estamos llamados a vivir en esa gloria que ahora Dios nos ha dado, ¿no? Señor, muchas gracias por tu palabra. Te pido que esta verdad, Señor, que tú has hecho posible al entregar a tu Hijo y glorificarlo, y ahora a través de tu Espíritu Santo has traído esta nueva creación a nosotros, Señor, como le dijiste a Nicodemo, que teníamos que nacer de nuevo, Señor. Hoy entendemos que si hemos creído en ti, hemos nacido de nuevo, Señor, y somos nuevas criaturas, no gobernadas por el pecado, sino gobernadas por ti. Y te pido, Señor, que así cada día, aunque a veces nos cueste verlo, podamos ir caminando en tu imagen, Señor, y haciendo morir esa imagen vieja que no heredará la eternidad. Gracias por salvarnos, por poner esta imagen en nosotros. Gracias por darnos un propósito. Y gracias por rescatar lo que se había perdido, Señor. Te adoramos, te alabamos porque podemos hablarte y tú nos escuchas, y podemos escucharte hoy a través de tu palabra, Señor. Amén.